Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad con otro video del tema de vencimientos. Acá he contemplado dos casos. Vencimiento cuando me dan cantidad de días que se va a vencer una determinada factura y vencimientos cuando me indican una determinada fecha a pagar. Observaremos dos columnas. Método 1. Acá tengo que poner los días que me falta vencer para que se venza una determinada factura y se recalcula la fecha de vencimiento sumando la fecha de emisión más los días de vencimiento. Método 2. Vencimiento 2. Aquí ya yo ingreso, ya no dependo de una cantidad de días, sino de frente ingreso qué fecha se va a vencer. Como hay dos situaciones de vencimiento, entonces he contemplado dos cálculos de días. Un cálculo de días va a depender ¿de qué? De la fecha del día de hoy menos la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento es modalidad o método 1, se utiliza la celda F10. Si los días de vencimiento quiero utilizarlo con método 2, utilizaré la fecha de vencimiento 2. Entonces, ¿cómo se calcula? Muy fácil, va a depender de estos dos cálculos, días 1 y días 2. Este es un formato de tabla, como verán este es un formato de tabla. ¿Cómo me doy cuenta que es un formato de tabla? Porque acá en diseño aparece tabla 1. Este es un formato de tabla. Estoy en la tabla y obviamente he observado que tiene un diseño. Ahora, la ventaja de trabajar con tablas es que cuando se utiliza más líneas, la información se automatiza. Eso lo veremos en la parte final. Bueno, ¿qué más he realizado? He colocado una columna de pago para poder colocar la palabra OK. Por ejemplo, imaginemos que la segunda factura lo voy a pagar. Entonces le pongo OK y automáticamente la máquina me selecciona toda esa franja y me pone de color amarillo. Y ese OK pasa a ser recalculado y tomado en cuenta en la opción de 1, acá por ejemplo. Ahora, acá hay dos columnas. Una columna es si utilizo el método 2 o si utilizo el método 1. Como verán, acá dice una casilla de color amarillo donde yo pongo la palabra sí y la máquina va a recalcular utilizando el método 1. Y observaron que ya se recalculó esta zona y ya no esta zona. Bueno, esto solamente se utiliza en formatos condicionales para hacer de que no se note o sí se note un determinado contenido y que aparezca el formato de colores que tiene por defecto. Ahora, vamos a explicar. Ahorita estoy utilizando el método 1, que indica de que, por ejemplo, acá, primero, los casos en que ya se venció. Si son valores negativos, ya se venció. Y con formato condicional hemos hecho que aparezca estos mensajes. Y se pinte de color. Con fórmula, la frase. Con formato condicional, el color. Para el caso de que sea 0, indica que vence hoy. Por eso apareció por fórmula, vence hoy, y el color por formato condicional. Para el lapso de 1 a 5 días, próximo a vencer, entonces no hay ningún caso. Próximo a vencer no hay ningún caso. Para eso debió ser valor 1 y 5. Acá no hay valores de 1 y 5. Y para el caso de por vencer más de 5 días, entonces por vencer más de 5 días, entonces acá tenemos ¿cuántos? 5. Y son 5 de color verde. Y observo que son 10, 13, 20, 12, son más de 5 días. Y 6. Y aparece falta y la cantidad de días que falta. Yo observo que acá hay de facturas, entonces el total de los casos son 10. Y acá me recalcula. Ahora, lo interesante de esto no es solamente de que me recalcule, sino que también muestra un mensaje. A través de una macro pequeña he mostrado. Este es solamente un mensaje. 3 ya se venció. 1 se vence hoy, 0 próximo a vencer y 5 por vencer. En total son 10 facturas. Fácil y sencillo. Y dice que está utilizando el método 1. ¿Ya está? Vamos a ponerle no. Voy a utilizar el método 2. ¿Ya está? Veamos. En el método 2 vamos a explicar porque el método 1 y el método 2 es lo mismo. La fórmula que se ha puesto acá, lo editamos y observamos que es una fórmula un poco larga. Lo voy a explicar de manera sencilla. Si acá se pone OK,
la máquina me pone en blanco. ¿Qué me pone en blanco? La casilla de alertas. Como verán, acá me aparece en blanco. En el caso de que la celda del método 1 aparezca en sí, va a calcular tomando en cuenta los días 1. En el caso de que sea no, va a calcular los días 2. Entonces así puedo controlar un método o el otro método. Fácil y sencillo. Ahora explicaremos el formato condicional. Acá se ha puesto formato condicional, entonces para ello voy a formato condicional. Inicio, formato condicional, administrador de reglas. Como observamos acá hay, si observamos bien, son solamente 5 reglas. Editamos. La primera regla que me coloca de color amarillo cuando se cumple esta condición. Cuando el K10, que viene a ser la columna de pagos, es igual a OK. Fácil y sencillo. El segundo caso. El segundo caso sí hay dos contemplaciones. Una de ellas es si el valor es OK, ¿qué significa? Que ha pagado. Y como ha pagado, coloca en falso y no se ejecuta este formato condicional. En caso contrario, preguntará si el método es 1. Si este es igual a sí, utiliza la columna I10. Si no, utilizará la columna J10. Así de sencillo. Y lo mismo será para el caso del color naranja y para el caso del color de fondo rosado y de fondo negro. Lo mismo será. Veamos una más para que ustedes quede claro. Si K10 es igual a OK, pone falso. En caso contrario, si el método es el sí, es el método 1, entonces calcula con días 1. Si es no, calcula con días 2. Así de sencillo. Fácil y sencillo. Son 4 formatos. ¿Sí? ¿Por qué he seleccionado esa zona? Pero acá también hay formatos condicionales. Veamos inicio y formato condicional. ¿Y qué formato condicional le he puesto ahí? Si el K2 es igual a vacío, lo que pasa es que acá hay fórmulas. Si este K2 es igual a vacío, me ponga en blanco todo. Así de sencillo. Veamos a ver qué hay en estas celdas. Hay una fórmula que pregunta, si el caso es 1, se hace un contar. En caso contrario, se ponga vacío. En otras palabras, que esté vacío esa celda. Si no, me calcula el método de contar. Ahora, acá hay algo curioso. ¿Cuál es lo curioso? En uno se ha utilizado contar, contar, contar y contar. Solamente en el caso que tengo una franja de 1 a 5 he utilizado contará. Contará.sí, disculpe, contar.sí conjunto, que es una variante. Y para que ustedes sea esto más fácil de manipular, acá yo puedo indicarle que sea de 1 a 8 días, de 1 a 3 días el próximo a vencer, ¿no? Ya uno le puede cambiar aquí y automáticamente va a cambiar. Ahora, lo interesante es que no solamente el mensaje se pone cuando yo haga clic en vencimiento, sino también que va a ser de carácter informativo ni bien se abre el archivo. Veamos acá. Por ejemplo, acá dice utilizo el método 2. ¿Por qué? Porque encima de la palabra método 2 aparece sí. También informa la fecha. También informa de que 3 ya se venció. A ver, 3 de color negro ya se venció. 0 vence hoy. No hay de color, nuevamente. 2 próximo a vencer. Sí hay 2 próximos a vencer. 4 por vencer. 4 por vencer. Faltan 17 días, faltan 20, faltan 9 y falta 14. ¿Cuántos son en total? 10. Interesante. Fácil y sencillo. Ahora les indiqué que esto funciona. Le pongo guardar. Le pongo cerrar. Y lo voy a volver a abrir. Y verán que me mostrará un mensaje. Ahí está. Me mostró el mensaje. Entonces, en otras palabras, funciona para los dos métodos, ya sea haciendo un clic en vencimiento o ya sea a la hora de iniciar. Ahora, ¿cómo se logra ese detalle? Ese detalle se logra de esta forma. Voy a Visual, me fijo el archivo, acá está el archivo, supuestamente no hay programación, pero acá en TIS4 es una variante, coloco el mensaje. Solamente es un mensaje que se ha concadenado diferente información. Lo que está en las celdas, la fecha con fórmula,
que lo ponga en mayúscula con un case, y lo demás es concadenar. Ahora he puesto dos casos. Si es el método 1, si el método 1 se utiliza el detalle de la columna 11. Si no es el método 1, utiliza el detalle de la columna 12. Así de sencillo. Ahora, uno se pone en el procedimiento Workbook Open, que lo hace al inicio, y el otro lo he puesto en el botón de ejemplo, que es llamado por el botón o por la casilla o rectángulo de bordes redondeados que coloqué en mi hoja. Lo llamé procedimiento ejemplo. Así de sencillo se realiza esto con simplemente un MSG Box. Ahora, lo interesante que les dije que también yo puedo añadir una factura más. Factura 0011. Ya está. Y observaron algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante? Miren lo interesante. Acá la máquina me ha mostrado 11, que es uno más. Ya me recalculó con el onceavo. Imaginemos que acá yo pongo que esta factura se va a pagar. OK. Listo. Y todo está funcionando OK. El último, para ver si está funcionando el OK. También. Veamos el mensaje. Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado. Es fácil y sencillo, con fórmulas y formato condicional se logra todo esto. Eje Soluciones Integrales. Manito arriba, suscríbanse a mi canal para nuevos videos educativos. Muchísimas gracias.